Gracias, Señor de los cielos, por tu palabra, por preparar nuestro corazón para hablarnos a través de ella, Señor. Te pedimos, Padrecito de los cielos, que tú que eres fiel, nos hables cada día a través de tu bendita y de tu santa palabra, Señor. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Así es, Señor. Te pedimos que tu palabra hoy la recibamos con entendimiento, con buen juicio, Señor, para que así la pongamos por obra. Señor, toma en esta noche la vida de tu siervo, aún su salud, Padrecito de los cielos, y háblanos a través de él. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como siempre hemos dicho, por favor, lapicero, cuaderno de notas, y por favor son minutos que definitivamente los debemos aprovechar, definitivamente. Yo sí le digo, conéctese con Dios. El tema hoy es bien edificante. Entonces por eso les digo que saquen su Biblia y entonces empezamos con la palabra de Dios. Hoy el tema tiene que ver con un hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando vemos este título pensamos seguramente en algo inalcanzable, imposible, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que aquí en la tierra puede haber un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando, por ejemplo, vemos en la Biblia, por ejemplo, observamos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero vemos un pasaje en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses que dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso nos da como cierta esperanza, ¿no? Por eso le digo, cuando vemos un título como esto, es como un estándar demasiado alto, seguramente imposible de llegar debido a nuestra condición. Dios es santo y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y seguramente al mirar la biografía de David nos damos cuenta que era un hombre seguramente como nosotros, igual como nosotros, ¿cierto? La Biblia habla de que el tipo fue adúltero, fue mentiroso, se le cataloga como asesino, ¿cierto? Aprovechado, injusto. Y es cuando uno entiende la venida de Jesús a este mundo, a esta tierra, ¿cierto? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a hombres como David, como usted y como yo, ¿cierto? Él vino a eso, a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él es el único camino, me lo dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre sino a través de mí. Igual, el apóstol San Pablo a Timoteo lo dice, ¿no? Porque Dios es el único puente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces vamos a estudiar este tema, por eso le digo, tome nota. Y empezamos. Yo quisiera que usted mirara, por ejemplo, aquellos que tienen su hoja de vida en un computador y que seguramente la han enviado a alguna empresa o alguna persona que les ha solicitado. O aún su hoja de vida. Por ejemplo, ¿qué dice su hoja de vida? Bellezas. Nos tomamos la mejor foto y seguramente le hacemos retoques. Alguien que le dé retoques y le quite las manchas, las arrugas, los lunares, qué sé yo. Le ponga cejas, pestañas. Seguramente nosotros practicamos los mejores hábitos, ¿cierto? Practicamos los mejores deportes. Seguramente tenemos varias especialidades. No sufrimos ninguna enfermedad. Hemos renunciado a los mejores empleos. De ninguna parte nos han echado. De ninguna. Somos los más capacitados. Tenemos las mejores referencias. Pero familia, es que el papel puede con todo. Y si hay algo que en la Biblia definitivamente nos descresta, es que la Biblia presenta a los personajes tal cual, ¿cierto? No esconde ni maquilla absolutamente a nadie, Y hoy vamos a estudiar la hoja de vida de David.
el hombre conforme al corazón de Dios. Esto prácticamente nos da pie que sí podemos alcanzar esa estatura cuando ponemos la mira en Jesús. Y eso fue lo que hizo prácticamente David sin conocer a Jesús, ¿cierto? De hecho, los más grandes reyes que tuvo el reino de Israel cuando se dividió, puso la mira en David. ¿Quién era David? Si vamos a la Biblia encontramos que era el menor de 8 hermanos. Imaginémonos, en una familia, la suya por ejemplo. ¿Qué le toca a ese último hermano? Las obras, ¿sí o no? Seguramente los zapatos que se quedaron, las pantalonetas que se quedaron, la bicicleta que se quedó, porque el tipo era de un hogar muy humilde, padre de Isaí, de allá de Belén, y era prácticamente el que pastoreaba las ovejas de su padre, era como un comodín. Sus 3 hermanos mayores estaban enrolados en el ejército, ¿cierto? Y de vez en cuando su padre le mandaba como el menaje, era el mandadero prácticamente. Ese era David, ¿cierto? El comodín. De hecho, cuando el profeta Samuel fue a ungir al sucesor de Saúl, ni siquiera lo tenían en cuenta. Ese era David, el menor de 8 hermanos. Seguimos. Además, en el versículo 17, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17, nos habla sobre eso, ¿no? Era el mandadero. Lo que sucede en nuestras familias, ¿a quién mandamos? Al menor, ¿sí o no? Al menor. Lo mandamos a hacer todas las vueltas y le ponemos todas las cargas y ni modo de chistar, ¿cierto? Porque pues es el último. David también era un músico, tocaba el arpa supremamente bien, pero supremamente bien. Se dice que cuando el rey Saúl estaba deprimido, lo mandaba a llamar para que le tocara y le subiera el ánimo. David también, oiga bien, fue un perseguido político, ¿cierto? Hoy que se habla de tanta persecución política, eso fue David, un perseguido político, considerado un subversivo por su suegro Saúl, ¿cierto? Cuando prácticamente le puso valor a la cabeza porque sentía celos de David. Mira lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando le tocó que huir, ese tema creo que fue iniciando la pandemia que lo tocamos. Y miren lo que dice: yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, ¿cierto? Recuerdan que eran como 400 personas que estaban allí con él, que estaban los endeudados, los que tenían aflicción de espíritu, y los que estaban afligidos y los que estaban en amargura de espíritu, estaban acompañándole allí en la cueva de Adulán. David fue un hombre con muchos conflictos, como seguramente, oiga bien, lo somos nosotros, como seguramente lo somos nosotros, con una cantidad de conflictos familiares, ¿cierto? Recuerdan que una hija fue violada por su propio hermano, ¿recuerdan? Su esposa se burló de él, ¿cierto? Un tipo considerado, como les decía ahorita, asesino, considerado un traidor, un mentiroso, un adúltero, un injusto. La Biblia no esconde los fracasos, ni las debilidades, ni las falencias de David, ¿cierto? Para nada. Pero sí recuerda los sentimientos que él tenía hacia Dios. Era un hombre que se compungía. A través de los salmos encontramos esas oraciones preciosas, ¿cierto? Nos parecemos a David seguramente en sus errores, pero no en su grandeza. Por eso el Señor lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se arrepentía, ¿cierto? Pero un arrepentimiento genuino. Alguien escribió por allá y dijo que David no cometió 2 veces el mismo pecado. David derrotó gigantes como Goliat, ¿cierto? Pero también derrotó el miedo. Derrotó el miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos derrotado el miedo? Todavía nos causa miedo absolutamente todo. Mire lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Otra vez volvieron en cuarentena los países europeos y esto va para largo, créame. Para largo. Las noticias no son buenas. Lo más triste es que no nos estamos cuidando. Eso es lo más triste, que no nos estamos cuidando. David derrotó el miedo, derrotó el orgullo. David derrotó la indiferencia, derrotó la soberbia,
derrotó el pecado. David nunca, pero nunca guardó imagen. Para nada, familia. Un hombre conforme al corazón de Dios. Que se puede, claro, mejorar la vida. Claro que sí, la vida espiritual y la vida emocional. Claro que sí. Pero necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos ser totalmente sinceros como lo hizo David. Mire, por ejemplo, yo les quiero leer parte del Salmo 51. Se cree que ese salmo lo escribió después de la exhortación que le hizo el profeta Natán cuando prácticamente lo pillaron, ¿cierto? El autor intelectual de la muerte de Urías, ¿cierto? Después del adulterio que tuvo con Betsabé. Mire parte del Salmo 51, leamos. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen, la conciencia, ¿no? Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes la razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, extraordinario. Pues soy un pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. La naturaleza pecaminosa que traemos. Familia, qué exposición del rey David, ¿cierto? Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Increíble, ¿no? No guardó imagen, reconoció públicamente sus errores, públicamente los errores. ¿Cuántos de nosotros maquillamos las cosas y nos justificamos desafortunadamente? David nunca pidió perdón a la ligera, nunca. David tenía una fe inalterable en la naturaleza fiel y la misericordia de Dios. Vamos a lo que dice el Salmo 26. Miren lo que dice el Salmo 26. Quiero que lo busquen allí, haciendo alusión a lo que les voy a compartir, ¿cierto? Una fe inalterable en la naturaleza fiel y en la misericordia de Dios. Miren lo que dice el Salmo 26:2. Ponme a prueba, oh Señor, interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Tiene uno que tener mucho valor, ¿cierto? Para decirle al Señor, escúlqueme. Señor, examina mi corazón y mis más íntimos pensamientos. Claro, él confiaba ni siquiera en la pureza de él, sino en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en el amor inagotable. Él tenía, oiga bien, como les decía ahorita, una fe inalterable. Sus confesiones removían su corazón y su arrepentimiento era totalmente genuino. El rey David nunca tomó el perdón a la ligera, ni las consecuencias de sus actos. Vamos al Salmo 139, versículo 23. Miren lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. ¿Cuánto les podemos decir con esa sinceridad? ¿Cierto? Con esa limpieza al Señor. Señor, examíneme. El corazón, recuerden lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas veces estamos mintiendo en el mismo acto y sacamos mentiras y nos justificamos delante de las personas? Pero David sabía con quién estaba, a quién se enfrentaba. ¿Cuánto le podemos decir al Señor? Señor, examina, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Lo que el rey David le decía al Señor, Señor, si usted ve que en mi corazón hay algo malo, sáquelo, Señor. Límpielo, Señor. Purifíqueme, Señor. Mira lo que dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto. Él no guardaba imagen para nada. No pedía, no tomó el perdón a la ligera ni las consecuencias de sus actos. Señor, si estoy equivocado, por favor, ayúdeme. Ayúdeme, mi Señor. David experimentó también el gozo del perdón.
Yo siempre que he compartido este salmo, el Salmo 32, por favor, para que me acompañen. El Salmo 32 es un salmo extraordinario. Vamos al Salmo 32, la dicha del perdón. Se ha dicho, por ejemplo, que cuando los reos están en un tribunal esperando el veredicto, sufren de una manera impresionante. Las personas que son absueltas, las personas que quedan libres, dicen que inmediatamente que el juez da el veredicto, pareciera que se rejuvenecieran, ¿cierto? Pareciera que brillaran del gozo y de la felicidad que proviene seguramente de su interior. Pero al contrario, cuando los reos son juzgados, son condenados, pareciera que esa pena se les invirtiera allí en su corazón, se envejecen inmediatamente. David experimentó eso, la dicha del perdón, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando estaba muy niño, pues no hace nada, ¿no? Apenas unos 50 años por lo menos, cuando mi mamá me prometía un castigo, y yo me iba, ¿cierto? Alguna vez me le metí bajo de la cama y no aparecí en todo el día, hasta que por ahí me encontró ya dormido y me la perdonó. Pero cuando mi mamá, por ejemplo, me decía que me iba a castigar y no me castigaba, eso a uno le da mucha alegría, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo 32? Miren lo que dice el Salmo 32. David experimentó el gozo del perdón, aunque tuvo que sufrir las consecuencias. Miren lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dichoso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Mirémonos ahí, todos calificamos allí, ¿no? Feliz, dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué hace un pecado inconfeso? ¿Qué hace? Carcome, enferma, hasta la muerte, familia. Muchas de las enfermedades que hoy padecen la gran mayoría de la gente es consecuencia de un perdón, de no perdonarse, por ejemplo, ¿cierto? Alguien dijo por allá que las personas que están en los sanatorios, en los sitios de problemas mentales, si tan solo se perdonaran, el 50% estaría libre. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Cuántas personas no pueden conciliar el sueño porque tienen eso allí en su mente? Y da vueltas y les quita el sueño y les quita la salud. David, oiga bien, experimentó el gozo del perdón, aunque sufrió las consecuencias. Versículo 5, mire, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo cuando comparto este salmo, alguna vez leí una historia de un par de niños que se fueron a pasar vacaciones a la finca de sus abuelos, ¿cierto? Y el primer día, Juan, el pelado, cogió su cauchera, llevó su cauchera, ¿no? Y se la puso al pato de la abuela. Le dio en la cabeza, el pato dio 3 vueltas y chumbulún. Y él miró para todos los lados, nadie lo vio. Abrió un hueco y sepultó al pato. Ese día estaban cenando y entonces el abuelo estaba organizando las varas de pesca para irse al lago a pescar. Entonces le dijo, Juan, mañana se levanta bien temprano porque nos vamos a ir a pescar. Su hermanita, que estaba escuchando, lo miró y le dijo, no, abuelo, el Juan no quiere ir a pescar. Y ella se le acercó al oído y le dijo, si te vas a pescar con el abuelo, le digo a la abuela que tú mataste el pato. Ella quería era suplantarlo, ¿no? Y entonces le sacó la disculpa, no, abuelo, yo voy a hacer otra cosa mañana, vaya mejor con mi hermanita. Primer día, oiga bien, en la finca, vacaciones. Iban a quedarse por lo menos unos 20 días. Usted se imagina de ahí para adelante. Al otro día, después del desayuno, tocaba lavar los viandas, ¿no? Y entonces la hermanita le decía que le tocaba a él. Pues precisamente cuando se fueron a pescar su hermanita y su abuelo,
Él se quedó con la abuela y la abuela lo llamó y le dijo: Juan, ¿vas a pasar el resto de las vacaciones así, en esa condición? Él se quedó mirándola. Yo vi cuando tú mataste el pato. Mire, entonces le confesó el pecado a la abuela y mire, lo mismo que está aquí, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese fue David, ¿cierto? David pecó en gran manera, pero no repetidamente. Aprendió de sus errores. Siempre hemos dicho, ¿no? O han dicho la tradición y la cultura: el que peca y reza empata. Bueno, ese dicho no era el dicho predilecto de David. Para nada. Para nada. David fue el más grande rey de Israel. Sus descendientes lo tomaron como marco de referencia. Usted va a encontrar en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas hombres que siempre lo pusieron como ejemplo al rey David, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios, lo describe el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. En el Antiguo Testamento hay 800 veces escrito la palabra, el nombre de David. En el Nuevo Testamento, 60. David es un vivo ejemplo a imitar, familia. Un hombre como usted y un hombre como yo, pero que se acercaba a Dios, que reconocía sus falencias, que reconocía sus errores, que reconocía sus limitaciones. Un hombre que se deleitaba cantándole al Señor. Un hombre que se deleitaba haciendo el bien. Un hombre que seguramente cuando se acercaba a Dios, se acercaba con reverencia, con mucha reverencia. Dice, por ejemplo, en el Salmo 101, dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Cuántos tenemos que aprender de este hombre, del rey David, por ejemplo? En el Salmo 142, hemos estudiado muchos salmos. Él entendía, por ejemplo, lo que dice el Salmo 139. Miren lo que dice el Salmo 139. A partir del versículo 1. A Dios no lo podemos descrestar. Él sabe absolutamente todo sobre nosotros. Miren lo que dice el Salmo 139 a partir del versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. ¿Cuándo lo vamos a engañar? Seguramente podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a su familia. A Dios no lo podemos engañar. Él me dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Lo conoce absolutamente todo sobre usted y sobre mí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿No le parece eso maravilloso? Seguramente tomaríamos mejores decisiones. Seguramente no seríamos tan imprudentes. Seguramente los ojos los ubicaríamos mejor. Los oídos también. Nos abstendríamos seguramente del chisme. Tiempos a solas seguramente los aprovecharíamos. Hoy es triste las estadísticas de lo que dicen, ¿no? Los cristianos todavía ven pornografía, adulterando, fornicando. Tú me has examinado y conocido. Como cristianos nosotros tenemos y debemos dar testimonio, ser íntegros. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿No le parece eso hermoso? Por eso el apóstol San Pablo nos induce a que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de virtud, digno de alabanza. En esto pensar. Empezando por eso, familia. Créame, con todo lo que está sucediendo, a mí me da tristeza todo lo que está pasando. Pastores con 35 años de ministerio anuncian que se separan. Horrible. Horrible, familia. Y lo más tremendo es que hay gente que los sigue a ellos, ni siquiera sigue a eso, sino que los sigue a ellos. Nadie está exento de caer, ¿cierto? Pero ¿dónde está el problema? Que hemos tomado seguramente las cosas de Dios a la ligera. A la ligera. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿No le parece eso hermoso?
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿A quién vamos a engañar, familia? Si algo que nos enseña el rey David a través de estos escritos es a vivir una vida íntegra, una vida santa. Al fin y al cabo, Él es nuestro juez. No tomar las cosas a la ligera, familia. Seguimos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y a ti, oh Jehová, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿No le parece eso hermoso? Es el mismo David que dice que el Señor fija los ojos en él. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el rey David. Él sabía que el Señor lo tenía en la mira. ¿Usted se imagina cuando nosotros nos demos cuenta de eso, de la omnisciencia, todo lo sabe, de la omnipresencia de Dios? ¿Cuántos están esperando el momento más para fallarle al esposo, a la esposa, a los padres, para sustraer lo que no es de ellos, ¿cierto? Y nos congregamos. Un hombre conforme al corazón de Dios. A eso le tenemos que apuntar nosotros, familia. Siempre he dicho eso. Mire, hay predicadores que hablan muy hermoso y con sus prédicas lo edifican a uno. Claro que sí, pero el modelo a seguir es Jesús. Por eso el apóstol San Pablo es tan fehaciente: sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. David es un vivo ejemplo a seguir. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Jonás quiso irse para otro lado y Dios en su misericordia hizo tantas cosas para enderezar el camino y que se volviera a él. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Familia, yo creo que estos temas nos tienen que exhortar y motivar a enderezar lo torcido, a hacer las cosas bien. Mire, está en nuestras manos. Son las decisiones que nosotros debemos tomar. Todo está escrito. Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como en el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y ahí es donde empieza a esgrimir, ¿cierto? A explicar el rey David todo lo que es Dios. Porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Tanto nos conoce el Señor. Porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Que pecó? Claro que sí, pero se arrepintió. ¿Sufrió las consecuencias? Claro que sufrió las consecuencias. Por eso el Señor habla por allá en el libro del profeta Samuel, ¿no? Cuando dice: el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios también lo puede hacer con nosotros, familia. Dios lo quiere hacer con nosotros, claro que sí. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio, a ceder a nuestro orgullo, a nuestro pecado? ¿Cuántos estamos dispuestos a que Dios nos moldee, a ser ejemplo, a ser molde? ¿Cuántos estamos dispuestos para que el Señor nos capacite, para que el Señor nos dinamice, para que la presencia de su Santo Espíritu consuma en nosotros todo lo que no le glorifica? ¿A dónde huiré de tu presencia? Familia, yo he compartido muchas veces: no juguemos a ser cristianos. Dios es santo. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor.
¿Qué cosas tenemos que prácticamente dejar de hacer? A Dios no lo podemos engañar. ¿Cuántos podemos decirle al Señor como le decía aquí el rey David? Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Miren, nos llenamos de tantas cosas a veces. El chisme, por ejemplo, terrible. Cuando dice en Proverbios que el Señor abomina 7 cosas, abomina el Señor. Una de ellas es la lengua mentirosa. ¿Cuántos todavía prestamos los oídos para el chisme? Y enjuiciamos a la gente y escarnecemos a la gente. Cuando nosotros estamos llamados a bendecir, a bien decir y no a maldecir. Tomamos las cosas de Dios a la ligera, familia, y así no es. Así no es, familia. Nuestro testimonio, nuestra conducta tiene que ser evidente con lo que leemos en la Biblia. David reconocía sus errores, claro. Ese Salmo 51 es contundente. Contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. En pecado me concibió mi madre, reconociendo la naturaleza pecaminosa que traemos cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de Él. ¿Por qué no acercarnos a Él en esta noche? ¿Por qué no decirle al Señor que lo necesitamos? ¿Por qué no decirle en esta noche que nos lave, que nos limpie, que nos purifique? Cuando el Señor venga por su iglesia, les he dicho muchas veces, Él no viene por los nombres, ¿cierto? O las razones sociales. Él viene por su iglesia, por esa iglesia que escuchó su voz, esa iglesia que se identifica con Él, esa iglesia que sirve, esa iglesia que da testimonio. A Jesús le hicieron una pregunta: Maestro, cuando estaba en su ministerio, Maestro, son pocos los que se salvan, preguntaron. Y Él dijo: procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos llegarán ese día a tocar la puerta, y no se les abrirá. Familia, no tomemos las cosas del Señor a la ligera. Por favor, este tiempo que Dios nos ha permitido estar en casa, deberíamos haber estado más juntos como familia, porque el Señor quiere que usted y su familia, que yo y mi familia, seamos salvos. Esas fueron las palabras del apóstol San Pablo al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le preguntó el carcelero. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo quiero invitar a las personas que de pronto se están conectando apenas hoy. Quiero invitarles a que abran sus corazones. En Apocalipsis 3:20 dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Haz una sencilla oración, pero con todo tu corazón allí donde estás. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Tú que apenas te conectas en el día de hoy. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón. Hoy yo te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te doy gracias. Ahora yo le quiero invitar allí a todos los que estamos allí en el otro lado, que tomemos una posición, la posición más correcta, y vamos a orar. Vamos a orar, familia, en esta noche. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos allí donde está. Y yo quiero empezar con lo que dice el Salmo 51.
Cierre sus ojitos y escuche lo que dice el Salmo 51. Son palabras del rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabe que somos pecadores, claro que sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David había cometido un homicidio, había cometido adulterio, había sido injusto. Y seguramente cuando el profeta Natán lo reconvino, plasmó estas palabras que quedaron para la eternidad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Padre, cuando vemos un título, un enunciado, un hombre conforme al corazón de Dios, seguramente bajamos la mirada, Señor. Porque hay tantas cosas en nosotros que no son buenas, Señor. Hay tantas cosas en nosotros, Papacito de los cielos, que seguramente nos impiden acercarnos a ti. Tu palabra dice, ¿quién subirá a tu santo monte? Tu palabra dice, limpio de manos y el de corazón puro. Papacito de los cielos, aquí estamos, Señor. No te podemos esconder absolutamente nada, oh Dios. Tú conoces nuestro salir y nuestro entrar. Tú conoces cuando nos levantamos, Señor. Conoces los pensamientos que hay en nuestras mentes, lo que hay en nuestros corazones, Señor. Hoy te queremos pedir, Papacito de los cielos, que nos laves y que nos limpies. Allí donde estás, pídele al Señor. Pídele al Señor, confiesa tus transgresiones allí en lo más íntimo de tu corazón. David entendía y comprendía el gozo del ser perdonado. Mi pecado te confesé, Señor, y tú me perdonaste, dice el rey David. Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta noche, Señor. Acérquese allí donde está. Hable con Él en esta noche. Cuéntele todo aquello que le atormenta, que le aflige. El apóstol San Pablo dice, porque yo quiero hacer el bien y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dígale al Señor que ya no quiere adulterar más, que ya no quiere fornicar más, que quiere glorificarle a través de su cuerpo. Dígale, Señor, quiero presentarte mis oídos, mis ojos, Señor. Dame dominio propio, Señor, para hacer lo correcto, Señor, aun cuando estoy solo, cuando estoy sola, Señor. Limpia mis manos, limpia mi corazón, Señor. Ayúdame a crecer, a madurar, Señor. Hay tantas cosas que hago, que pienso, que me avergüenzo de ti, Señor. Y por eso seguramente no crezco, no maduro, Señor. Por eso mi vida, Papacito de los cielos, ni siquiera es de desafío para mi familia, para mis hijos, para mis padres, oh Dios. Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta noche. Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Dígale al Señor allí donde está. Y aun si todavía no ha experimentado el perdón de Dios, presente su corazón a Él. La palabra de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Señor, lávanos, límpianos, purifícanos con hisopo, Señor. Líbranos de pecar contra ti, líbranos de hacer lo malo, Señor. Llénanos con tu presencia. Espíritu de Dios, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Espíritu Santo. Trae orden a mi vida, dígaselo. Trae luz a mi vida, Señor. Trae consuelo, trae alegría, trae gozo, Señor. Trae vida a mi vida, Señor. Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta noche. Muchísimas gracias. Ahora queremos levantar nuestras manos y nuestro corazón, Señor, y darte gracias, Papá. Y pedirte que nos ayudes, Señor. Porque queremos glorificarte, porque queremos hacer tu voluntad, porque como hijos queremos obedecerte, Señor. Bendito eres, Padrecito amado, muchísimas gracias por tu bendición. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón y te pedimos, Papacito de los cielos, en esta noche, que nos guardes y que nos bendigas, que hagas resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, que nos mires con agrado, que extiendas tu misericordia y que coloques tu preciosa paz en nuestros corazones. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y que la comunión con tu Santo Espíritu se derramen sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Papacito de los cielos, ten misericordia de este mundo, Señor, y guarda nuestras vidas, Señor, y guarda, oh Dios, nuestros hijos, guarda tu iglesia, Señor. Confiamos, Señor, en tu amor inagotable. Muchas gracias, Papá, por inclinar tu oído, por escuchar nuestro ruego y nuestra súplica. En el nombre de Jesús. Amén.